Buenos días a todos y a todas. Estamos hoy aquí en un webinar sobre la internacionalización en el sector química. Gracias por acompañarnos hoy en este primer webinar del programa, que vamos a tener 5 webinars acerca de ese tema. Voy a compartir una presentación PowerPoint a modo de guión y para tener dinámica en ese webinar. Entonces, hoy vamos a hablar, como decía, de cómo las empresas del sector química pueden adaptarse a un entorno cada vez más global y más competitivo. Veremos cuáles son las claves estratégicas que ayudan a las pymes a crecer, a reducir riesgos y a encontrar nuevas oportunidades fuera de España. La internacionalización hoy ya no es una opción lejana, sino una herramienta real de crecimiento. Bueno, y antes de entrar en materia, me gustaría compartir brevemente qué vamos a trabajar hoy. Os digo que esa webinar comprende tres grandes partes. El objetivo principal es tener una visión práctica y estratégica de la internacionalización. Bueno, primero vamos a, hago así porque está aquí, primero vamos a comprender el contexto actual. Vamos a entender cuáles son los cambios que están afectando hoy al sector químico a nivel internacional. Entonces, en la actualidad, ¿qué está ocurriendo? Vamos también a analizar los retos y las oportunidades, es decir, que veremos también cuáles son las principales dificultades, pero también las oportunidades que aparecen para las empresas. Y también vamos a identificar el objetivo de esta webinar es identificar las necesidades formativas. Como veis, es un camino, una reflexión de primero vemos el contexto global, luego vemos un poco qué está pasando en las pymes y a raíz de eso, pues se justifica las formaciones, ¿ok? Que os voy a explicar más en detalle en la segunda webinar. Hoy la idea es de salir de aquí con una visión más clara y más estructurada de todo ese proceso. Y bueno, ahora vamos a entender por qué la internacionalización es tan importante. Primero, tenemos que mirar al contexto actual del sector, como os he dicho. Vamos a pasar diapositiva. Ahora, como todos los sectores, pero el sector químico también, el entorno global es real para todas las empresas. Y el sector químico está viviendo una transformación muy importante. A nivel de competencia internacional, hoy las empresas ya no compiten solamente entre empresas locales, sino con compañías de muchos países. Entonces, la competencia es internacional. Entonces, ya nos da la idea de que tenemos que salir a internacionalizarnos. También al nivel de innovación, pues la capacidad de innovar se ha convertido en un elemento clave para diferenciarse, obviamente, porque tanta competición, pues una de las herramientas para poder salir adelante es la diferenciación. Otro aspecto también muy importante en ese proceso de internacionalización que no hay que olvidar es el punto de la sostenibilidad que ahora está por todas partes. Em, Forma parte de las exigencias del mercado, de los clientes. O sea, ya no podemos crecer sin tener en cuenta la sostenibilidad, pero eso es otro tema. También no hay que olvidar el grado de digitalización.
La digitalización hoy también está en el corazón de las empresas y está cambiando también la forma de vender porque em, al ser digital, ya con Internet podemos tener acceso a todo el mundo sin moverse de nuestro sitio local. Em, sí, esa digitalización también podemos comunicar y vender a nivel internacional sin movernos. Y entonces, en fin, esos cuatro puntos, la competencia internacional, la innovación, la sostenibilidad y la digitalización, pues todo eso en su conjunto obliga a las empresas a adaptarse con más rapidez aún que antes y más estrategia. Entonces, todo eso por esos cambios, cada vez más empresas empiezan a mirar hacia mercados internacionales. Y llegamos a la gran pregunta, ¿por qué internacionalizarse? Porque si yo estoy aquí en mi empresa tranquilo, ¿por qué necesito internacionalizarme? Porque es mucho más que exportar productos. Te va a ayudar a diversificar mercados. Trabajar en varios mercados ayuda a reducir la dependencia de un solo país. O sea, no poner todos los huevos en la misma cesta, se dice. También, además de diversificar mercados, obviamente te va a aportar nuevos clientes. La internacionalización permite hoy acceder a nuevas oportunidades comerciales y nuevos perfiles de clientes, claro. Y obviamente te va a dar oportunidades de crecimiento. Encima te va a dar oportunidades de crecimiento mucho más rápido que si te hubieras quedado en tu país de origen. Entonces, eso son tres puntos que hay que tomar en cuenta. No hay que olvidar que la internacionalización puede convertirse en una herramienta de estabilidad y crecimiento a largo plazo, ¿vale? A largo plazo es el punto. Pero muchas veces existe la idea de que internacionalizarse es solamente posible para grandes empresas. Aquí hago un pequeño recapitulativo. Hemos visto, explicado el contexto del sector química, hemos explicado que es un sector global y hemos dado ya las tres grandes razones por qué internacionalizarse. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda parte del webinar de hoy y vamos a aterrizar un poco esos conceptos a las pymes españolas que son el objetivo de este webinar, las pymes y algunas veces hay algunos autónomos. Entonces, hay que ver que también la internacionalización sirve para las pymes. Hoy las pequeñas y medianas empresas también tienen oportunidades reales de internacionalización. No hay que olvidar eso. Como con todo lo que he dicho antes, no hace falta ser grande porque con la digitalización, con todo las herramientas a disposición, todas pymes capaz de internacionalizarse. Entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes de las pequeñas y medianas empresas a nivel de internacionalización? Pues primero podemos decir la flexibilidad, pues las pymes suelen adaptarse más rápidos a los cambios de mercado. Más pequeño una entidad, más fácil tiene su capacidad de flexibilidad, porque hay menos burocracia, menos todo, y entonces es más ágil. También las pymes suelen ser mucho más especializadas. Hay muchas empresas pequeñas que tienen productos muy especializados y con un gran valor añadido. Muchas veces las pequeñas y medianas empresas están trabajando en un nicho de producto, un nicho de cliente, y entonces pueden especializarse mucho más. Otro punto muy importante es la innovación. La innovación no depende solamente del tamaño, sino de la capacidad de ofrecer soluciones diferentes. Como hemos dicho, las pymes pues tienen posibilidad de flexibilidad, de especializar y de innovación y de diferenciarse, o sea, ir en nicho, claro.
una pyme no va a intentar competir con una gran empresa muy reconocida y muy instalada del sector, ¿vale? El tamaño no es el elemento más importante, lo importante es la estrategia, ¿vale? Aunque existen muchas oportunidades, también hay dificultades reales que las empresas deben afrontar. Lo que he dicho, bueno, muchas cosas positivas, pero también muchos retos que hay que afrontar. Uno del primer reto, bueno, tengo que decir que hemos realizado también un estudio de necesidades y dentro de ese proyecto se detectaron varios retos comunes en las pymes. Entonces, aquí de manera muy sencilla, porque el informe tiene 200 páginas, entonces no lo vamos a comentar aquí. em, Aquí quiero resaltar los retos que se detectaron al hacer un estudio de las empresas del sector. Pues a nivel de las certificaciones, muchas empresas encuentran dificultades relacionadas con normativas y certificaciones internacionales. Obviamente, uno ya lucha con cumplir con las certificaciones un país. Luego, a nivel de internacionalización, pues hay que también cumplir con las certificaciones internacionales y del país en el cual queremos internacionalizar nuestra actividad. Otro reto en el cual que se encuentran las empresas es la falta de información. En muchos casos existe una falta de información clara sobre los mercados, las ayudas o las estrategias. Las pymes se encuentran un poco en el desamparo y no saben bien dónde buscar la información o cómo encontrar la información. También al ser una pequeña y mediana empresa, pues muchas veces los recursos son limitados, tanto en tiempo, o sea, de recurso de tiempo limitado, a nivel de personal, no tenemos tantas personas, y a nivel de recursos económicos. Entonces ya eso me pone un poco un límite. Em, entonces, a raíz de todos esos retos detectados durante nuestras encuestas de necesidades, pues por eso es tan importante trabajar con formación y planificación, ¿vale? Entonces, ¿qué necesita realmente una empresa para empezar un proceso de internacionalización? La empresa, la internacional es que necesita una empresa. La empresa necesita preparación para su internacionalización y una visión estructurada. O sea, uno no puede decidir internacionalizar su actividad de la noche a la mañana. Lo primero, me han salido los tres puntos a la vez. Lo primero es importante analizar la situación real de la empresa y sus capacidades gracias a un diagnóstico, ¿vale? Es importante pararse, mirar un poco cómo está organizada la empresa y elaborar un diagnóstico actual de cómo estamos trabajando, qué estamos haciendo. Luego, hay que definir algunos objetivos claros y una estrategia adaptada, ¿vale? Entonces, hay que ver cómo trabajamos, cuál es el producto que puedo internacionalizar o no, y luego establecer la estrategia. También la etapa siguiente que hay que tomar en cuenta para eso es la selección del mercado. Hay que tener bien en mente que no todos los mercados son adecuados para todas las empresas. Hay que priorizar, ¿vale? Yo he escuchado una empresa que me dijo, mira, pienso que voy a internacionalizar a América Latina porque el idioma es el mismo. Pues yo a primera vista digo, esa no es una justificación sea, hay que pensar, como hemos dicho antes,
a la normativa, la reglamentación, la logística, también el nivel cultural. La gente de América Latina habla español, pero no se comporta como españoles. También depende del producto, o sea, unos productos capilares, por ejemplo, pues la gente europea tiene el mismo pelo que la gente en América Latina, entonces, ¿cómo vas a poder vender tu producto si el producto está adaptado a un tipo de pelo? Entonces, todo eso hay que pensarlo. Algunas veces es más fácil empezar a internacionalizar en el país de al lado, por también la logística. Bueno, ya me he lanzado con un ejemplo, pero para eso repito que no todos los mercados son adecuados y hay que priorizar y hay que pensarlo bien. Entonces, por eso que el diagnóstico inicial es fundamental. Ver cómo está mi empresa, qué es lo que estoy haciendo bien, cuál es mi producto estrella y este producto estrella lo puedo vender afuera. Sí, sí, ¿dónde? ¿Dónde encajaría este producto estrella sin necesidad de mucha adaptación? ¿Vale? Entonces, esos pasos son fundamentales. La clave para avanzar paso a paso es tener una hoja de ruta clara. Y precisamente esta hoja de ruta es lo que llamamos el plan de internacionalización. Voy a pasar a presentarlos en una diapositiva aquí, solamente para que tengáis una idea de lo que se propone en un plan de internacionalización. El plan de internacionalización, primero, es importante decir que ayuda a reducir riesgos y tomar mejores decisiones, claro, porque va estructurado, ¿vale? Hay que verlo como una hoja de ruta. El plan permite organizar las acciones y definir las prioridades. Em, los objetivos. También ese plan ayuda a establecer metas realistas y medibles. No quiero entrar mucho en el detalle del plan de internacionalización, que es el objeto de otra sesión webinar. El seguimiento, obviamente, ese plan de internacionalización permite evaluar resultados y adaptar la estrategia cuando sea necesario, ¿vale? Entonces, la planificación aporta más seguridad y más coherencia al proceso. O sea, es, otra vez, repito, es muy importante pararse, sentarse, hacer un diagnóstico y decidir estructurar una estrategia. Pero para desarrollar todo eso correctamente, obviamente, ahí tiene lugar la justificación de la formación que tiene un papel fundamental. Entonces, antes de pasar a la diapositiva siguiente, quería un poco hacer recapitular un poco todo lo que he comentado hasta ahora para seguir con el hilo del webinar. Pues primero hemos hablado del sector, hemos presentado el sector de la química, que es un sector global. Luego hemos justificado la posibilidad de internacionalizarse. En la tercera diapositiva hemos visto que también las pequeñas y medianas empresas tienen su sitio aquí en ese proceso de internacionalización. La internacionalización es para todo el mundo y luego hemos pasado a hablar un poco de los retos y de las necesidades de las empresas. Entonces, ¿dónde tiene que trabajar una empresa? ¿Cuáles son sus retos o sus dificultades y las necesidades que nos ha llevado al plan de internacionalización? Y a partir de esto llegamos entonces de manera coherente a la importancia de la formación. Y aquí entramos en la tercera parte de la presentación con el papel de la formación. ¿Vale? Hay que decir que la formación es una herramienta clave para internacionalizarse mejor. Yo muchas veces en las asesorías de internacionalización que hago, pues ya sin hablar de formación en internacionalización, hay muchas personas que me dicen, no, no hablo inglés. Pues ya, formación primero en idioma, no hay que olvidarlo.
Entonces, la formación es una herramienta clave para internacionalizarse mejor. Nos permite, obviamente, reducir los riesgos. Una empresa formada comete menos errores y toma decisiones más seguras, que ya tenéis las bases y los conocimientos en el proceso de internacionalización. También la formación permite profesionalizar, ayuda a la profesionalización y la expansión internacional de vuestra actividad. Y a su vez, como tenéis todo eso bien claro, os ayuda a mejorar la toma de decisiones, porque permite entender mejor los mercados y actuar con más estrategia. La formación hay que ver que no es teoría solamente, es una inversión para competir mejor. Y por eso dentro del programa trabajaremos diferentes contenidos estratégicos. Entonces, la próxima diapositiva os voy a explicar de manera muy breve, porque eso es el tema del segundo webinar la semana que viene, de entrar en detalles de los contenidos formativos. Pero os lo voy a presentar ahora para que sepáis de manera global de qué trata esa formación. Entonces, el programa está diseñado para responder a las necesidades reales detectadas de las empresas. Como os he dicho antes, tenemos un estudio de necesidades realizado y obviamente hemos adaptado, hemos visto lo que os he dicho antes, los retos y las dificultades de las empresas, hemos determinado sus necesidades y en base a esas necesidades, pues se han diseñado los contenidos formativos especialmente para ese sector y para las pequeñas y medianas empresas españolas. ¿Ok? Entonces, uno de los primeros puntos claves que vamos a desarrollar en los contenidos formativos es la estrategia internacional. Trabajaremos cómo diseñar una estrategia de expansión adaptada a cada empresa. Obviamente, cada uno tiene su tamaño, cada uno tiene sus posibilidades. Entonces, cada estrategia de expansión es diferente, ¿vale? Porque también cada empresa no ve del mismo producto o el mismo servicio. No podemos internacionalizar de la misma manera una empresa que vende un producto alimentario tipo un yogur o una bebida láctea que alguien que vende productos de belleza, por ejemplo, ¿vale? O alguien que vende, ¿qué más? O alguien que quiere vender un servicio de asesoramiento en finanzas y seguros, ¿vale? Entonces, la estrategia siempre va a ser diferente. También en esos contenidos formativos se va a explicar, va a haber una parte dedicada al marketing, obviamente. También veremos cómo posicionarse y comunicar mejor en mercados internacionales, porque claro, una manera es comunicarse a nivel nacional y otra manera es comunicarse a nivel internacional. Obviamente hablaremos de la logística. La logística internacional es fundamental para garantizar la competitividad y la eficiencia. Y también en los contenidos formativos hablamos de financiación. Analizamos, por supuesto, herramientas de apoyo y financiación externa para la expansión a nivel internacional de vuestra eh, empresa. Entonces, como veis aquí en esos contenidos formativos, la idea es aportar conocimientos prácticos y directamente aplicable en vuestro día a día. O sea, no es práctico, ¿vale? Y bueno, y hoy, además de esos contenidos formativos, hay un elemento que ya forma parte de toda estrategia internacional. Hay un elemento que quería añadir aquí en esa webinar, que es la digitalización.
Como hemos mencionado antes, la digitalización ya forma parte de la internacionalización. Em, Las herramientas digitales. Ya muchas empresas utilizan herramientas digitales para analizar el mercado y captar clientes. Entonces, em, cada vez es más fácil hacer un estudio de mercado, ya es cada vez más ágil y además con las herramientas de inteligencia artificial, pues podemos tener mucho más rápido que antes respuestas sobre el mercado internacional que está alrededor nuestro. También la digitalización nos da la posibilidad en otro modo de tener una visibilidad internacional. Si tu empresa es presente a nivel digital, pues ayuda a generar confianza y visibilidad internacional. Si tú no tienes presencia online, pues eres invisible y la gente no va a tener confianza en ti. Entonces, es muy importante tener una página web en condición y otra vez repito, una página web en inglés también para empezar. Y luego, si estáis apuntando a los países al lado de España, Portugal o Francia o Italia, pues traducir vuestra página web en esos idiomas de los países objetivos, eso ya es una primera cosa que se puede hacer. Mm, Me he perdido. La página web. También, a su vez, no hay que olvidar la presencia digital de las empresas o los clientes que queréis captar. Obviamente, a nivel de la visibilidad internacional es recíproca. Entonces, ya es muy importante también tener ese grado de digitalización y esa capacidad de poder buscar o encontrar, captar clientes internacionales, ¿vale? En fin, la tecnología permite internacionalizarse de forma más rápida y accesible, porque muchas veces podemos vender nuestros productos online sin tener que tener una implantación física de nuestra empresa en el país objetivo. Entonces, nos facilita también mucho la venta, gracias a la venta online. Y bueno, todo eso abre nuevas oportunidades para las empresas del sector químico. Entonces, ¿cuáles son las oportunidades? Vamos a ver. El sector químico tiene grandes oportunidades de crecimiento internacional, como bien hemos dicho al inicio de esa webinar. Pues a nivel de innovación, la innovación sigue siendo una de las grandes fortalezas del sector. Entonces,